Hola, muy buenas tardes, feliz lunes y bienvenidos a Parihueliando con Vos. Este es el consultorio de Telemedellín, donde de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde nos comunicamos con ustedes, estamos en sus casas, hablamos con un invitado especializado en un tema, pero lo más importante es consultorio porque ustedes pueden llamar a la línea telefónica 268-6033, 268-6033 y hoy parihueliaremos de salud. Andrés Felipe, muy buenas tardes, Parihueliando con Vos. Parihueliando con Vos y Parihueliando con Vos, rico saludarlos una nueva semana. El viernes decíamos, bueno, ¿será que nos vamos despidiendo, estamos cansados o será que de pronto ya todavía tenemos la energía finalizando la semana? Hoy iniciando creo que estamos renovados, nosotros con muchas expectativas. Ahorita le voy a pedir que hagamos un aviso parroquial de lo que tenemos esta semana aquí en Telemedellín, en el horario de Parihueliando con Vos, pero antes quiero, eso sí, complementar lo que usted ya ha dicho, fundamental que no lo deje perder, me encanta que siempre lo repitamos, ¿qué es Parihueliando? Ese consultorio que usted ya anunció, hoy hablaremos de salud, pero en Parihueliando, para esos televidentes que apenas están llegando a la audiencia, dirán, entonces todos los días es de salud. No, unos días es de salud donde incluimos salud mental, otros días hablamos de temas jurídicos donde también abordamos esas diligencias, esos trámites que o son muy difíciles o a veces son hasta muy simples y no les prestamos atención. Entonces esos especialistas que se sientan aquí con nosotros pues también nos orientan el paso a paso cómo seguirlos. Y otros días parihueliamos de ciudad. Y lo hacemos con ustedes, pues la participación en la línea telefónica que ya les anunció Natalia, pero que al principio la repetimos mucho, 268-6033. Y hoy parihueliando de salud vamos a hablar sobre la enfermedad renal crónica, los riñones. ¿Será que eso afecta por igual a hombres y mujeres? ¿Serán más las mujeres? De pronto habrá algunos tratamientos novedosos que se estén dando en nuestra ciudad. De eso vamos a parihueliar hoy, Natalia. Sí, señor, tratamientos innovadores, eso lo veremos al final del programa para que estén muy pendientes porque al principio vamos a explicar todo lo que tiene que ver con los riñones, las enfermedades, los síntomas. Y para hablar de eso, invitaremos a dos personas hoy. Primero, al médico internista y nefrólogo Jorge Eduardo Rico. El doctor Rico es médico internista de la Universidad de Cartagena, nefrólogo de la Universidad de Antioquia, con entrenamiento en trasplante renal de la Universidad de Barcelona, España. Tiene diplomado en ultrasonografía renal y además especialista en gerencia en salud y seguridad social. Y me puedo seguir extendiendo, pero se nos acaba el programa. Entonces, doctor Jorge Eduardo, muy buenas tardes, Parihueliando con Vos. Buenas tardes a todos, buenas tardes Natalia, buenas tardes Andrés, de verdad muy complacido por esta invitación y gracias, vamos a disfrutar esta hora para recordar y aprender y renovar conceptos relacionados con los riñones. Perfecto. Sí, señora, y nos acompaña también una dama, ella es Adriana Hoyos, nutricionista dietista, socia fundadora de la app Renal B o Renal C. O sea, ahorita nos va a decir, Renal B, ¿está bien dicho? Sí, señor. Renal B y experta en el manejo del paciente con enfermedad renal, prediálisis y trasplantado. Hola, Buenas ¿cómo tardes. estás? ¿Cómo te va, Andrés? Muy bien, muchas Hola, gracias, Natalia, bienvenidos. ¿qué más? Hola, Doctor, Adriana. ¿cómo están? Adri, Como ¿Cómo siempre, les va? ustedes saben que acá es muy ameno y como dice Andrés, es como de coquito, entonces vamos a empezar con los riñones. ¿Cuál es la función principal de un riñón? muy importante la pregunta y creo que es la primera que debemos hacer. Los riñones son órganos demasiado fundamentales para el organismo. Los riñones son órganos chiquitos, pero tienen unas funciones supremamente importantes. Los riñones son los que eliminan todos los tóxicos que nosotros producimos. Nosotros cuando comemos, el organismo utiliza las cosas buenas de lo que comemos y las cosas malas las eliminamos. Pero además de eliminar los tóxicos, también filtra el agua. Y uno piensa que son esas dos solamente las funciones. Tiene otras funciones, por ejemplo, como producir una sustancia que se llama eritropoyetina, que es la que nos va a dar glóbulos rojos, es decir, los pacientes con daño renal pueden tener anemia. También controla el metabolismo de los huesos, del calcio y del fósforo, y también controla los ácidos que nosotros producimos. Es decir, los riñones tienen una cantidad de funciones muy importantes y sin los riñones no podemos vivir.
Bueno, entonces aquí ya tenemos el primer contexto del funcionamiento de los riñones, pero como tenemos a una nutricionista y dietista, tenemos que aprovechar, como dice por ahí, el papayazo, esta oportunidad tan grande para que nos diga entonces en ese funcionamiento cómo lo hace con nuestros alimentos. Entonces nuestro organismo, cómo hace el procesamiento de esos alimentos, de esos líquidos, o será que hay otros alimentos que también se van por allá y llegan hasta nuestros riñones. A ver, básicamente las proteínas, que son lo que encontramos en todos los productos de origen animal y todos los granos que ahora están de tanta moda, el maní, las nueces, las almendras, todo eso son proteínas. Entonces, carnes, leches, huevos, quesos, todo lo que salga de un animal es proteína, y los granos. Esas proteínas, al utilizarlas, dejan productos de desecho que solo se eliminan a nivel del riñón. Entonces, ese es el pilar de la nutrición para que el riñón funcione muy bien. Adicional a eso, el riñón maneja los líquidos que nos tomamos en el día, y que es fundamental tomar muchísimos líquidos, porque mientras más eliminamos, pues más toxinas estamos botando. Ahí va un mito que le quería preguntar. A uno le dicen tome por lo menos 8 vasos de agua, pero a veces le dicen a uno, no, más de 2 litros no deben ser, porque entonces el riñón funciona mucho y eso es malo. ¿Cómo desmitificamos esto? A ver, el riñón no va a tener ningún problema. Lo que siempre se les dice es alrededor de 2 a 3 litros. La temperatura incide, el ejercicio incide, todo incide, pero lo mínimo siquiera 10 vasos entre todo lo que te tomas al día, sin olvidar que el agua es fundamental. Doctor Rico, usted está que se habla, no tiene que levantar la mano, hágale tranquilo. No hay una regla exacta, pero dentro de los tips de oro que debemos tener para los pacientes renales es mantener una adecuada hidratación, que es 2 litros, un poquito más de 2 litros, un poquito menos de 2 litros, no hay un número exacto, pero sí es importante hidratarse bien, porque en la medida que nos hidratemos bien, el riñón al contrario va a funcionar y no le va a dejar de llegar el agua, que es importante. Pero vengan, bueno, Natalia. Sí, cuando comemos entonces comidas tóxicas, o por ejemplo alcohol, porque es malo para el riñón, o sea, ¿qué es lo que pasa en el riñón que se dificulta que funcione bien nuestro organismo? El riñón es un órgano muy sabio. El licor directamente no afecta el riñón, el licor directamente está claro que afecta el hígado. ¿Qué pasa con el licor? Que el licor puede inducir, alterar el metabolismo, y el licor puede inducir deshidratación. Y la deshidratación per se, cuando la persona está enguayabada, o la deshidratación como tal, sí afecta al riñón. Bueno, nosotros tenemos aquí muy pendiente hablar de los daños renales, pero antes de eso, ya con lo que ustedes están diciendo, creo que también parte del programa, de nuestra responsabilidad de Parihueliando con Vos, es generar buenos hábitos, y aunque al final ustedes nos van a dar recomendaciones, pues hay que hablar del buen funcionamiento. Aquí nos deja una claridad, listo, si se deben y se pueden consumir líquidos y de alguna manera durante el día, pero también hay otros mitos, ya que utilizó la palabra Natalia, es que por ejemplo en las noches hay muchas personas, sobre todo las personas mayores, que tienen dificultades para esa eliminación de los líquidos. Entonces yo sí quisiera que como que complementáramos un poquito más sobre ese tema, no solo sobre las cantidades, sino sobre los horarios y el tipo de líquidos que deberíamos entonces consumir. A ver, entonces es importante que las bebidas del día, desayuno, almuerzo y comida, pues el vaso no sea pequeño sino grande, para que ya le empecemos a dar a ese paciente o a esa persona más líquidos, sin olvidar el agua, siquiera 4 o 5 vasitos de agua, siquiera la mitad en agua. Y con los abuelos que se levantan muchísimas veces en la noche, lo que uno siempre les recomienda es que con la cena tomen el último líquido, pero que de ahí para atrás se hayan tomado los 2 litros que necesitan, para que no se tengan que levantar en la noche a eliminar. Muy bien, tenemos una llamada a nuestra línea telefónica 268-6033 desde Bucaramanga. Juan de Dios Marín, muy buenas tardes, Parihueliando con Vos. Muy buenas tardes, Natalia, ¿cómo le va? Andrés, bien, buenas tardes. Buenas tardes, Juan de Dios. Nutricionista, buenas tardes. Hola. Y al doctor, el nefrólogo, que es mi admiración completa por los nefrólogos, porque desde el año 2010 vengo sufriendo problemas del riñón. Gracias, Juan. ¿Y tiene alguna pregunta para él, don Juan? Sí, señora. Resulta que estos días me ha dolido mucho la parte de los riñones, especialmente la parte derecha, y he estado inflamado de los riñones, porque en marzo se me subió la creatinina a 10.9, pero se me subió la creatinina porque tuve diarrea un poco de tiempo y los médicos dictaminaron
porque me iban a hacer diálisis, pero dije yo me escapo aquí de urgencias porque no voy a dejar diálisis, porque nunca me voy a dejar hacer diálisis. Pero estos días sí me ha dolido mucho los riñones porque he mantenido la creatinina en 1.65 desde a partir de mayo del 2010. Pero me duele, estos días me ha dolido muchísimo la parte de los riñones. Sí, entonces no sé, porque estuve donde el médico la semana pasada, donde el nefrólogo, pero me mandó una ecografía de los riñones completa, pero como Medimás tiene problemas, entonces me toca pagarla por aparte, porque no hay convenio. Medimás anda muy mal económicamente. Entonces yo quiero que el doctor Andrés le sugiera, y claro la que nutricionista, a ver si es que de pronto estoy comiendo mal. Claro que sí, don Juan de Dios, muchísimas gracias por parihueliar con nosotros. Por favor, nos le explica a él qué debe hacer, pero antes nos explica a nosotros entonces la creatinina, qué es y cómo se debe medir. Oye, esa pregunta es muy importante para Andrés y para Natalia, porque precisamente lo que nosotros buscamos es hacer una cosa que se llama medicina preventiva y gestión del riesgo. Les voy a explicar un poquito qué es gestión de riesgo. Gestión de riesgo es que nosotros debemos conocer y empoderarnos de la enfermedad que tengamos. Y desafortunadamente a veces los pacientes, también a veces es culpa de los profesionales de la salud y del sistema, los pacientes padecen de una enfermedad y no conocen de su enfermedad. Y me gusta la pregunta porque la creatinina, desafortunadamente tenemos pacientes que tienen enfermedad renal y no saben qué es la creatinina. Y un paciente con enfermedad renal, lo primero que debe saber es que es una creatinina. La creatinina es un examen de sangre que tomamos y que nos va a indicar, es una sustancia que se produce en los músculos y que llega al riñón, y por el mecanismo como llega al riñón, la creatinina nos va a indicar qué tanto están funcionando bien o mal los riñones. Entonces, la idea es que los pacientes sepan qué es la creatinina y, como bien decía Juan, cuando la creatinina se sube es porque el riñón está funcionando mal. Entre más alta esté la creatinina, peor es el funcionamiento renal. Entonces, es muy importante que los pacientes sepan qué es la creatinina y conozcan para que se empoderen de la enfermedad, se alerten y consulten básicamente a los servicios de salud. Con respecto a la pregunta de Juan, Juan, gracias a Dios estás bien. La creatinina en 10 es una creatinina que tú sabes que es muy alta. Casi siempre los pacientes con 10 de creatinina necesitan tratamientos como la diálisis, pero tu caso fue una falla renal aguda. Esa falla renal que se produce abruptamente, rápidamente, y que muchos pacientes se pueden recuperar. Gracias a Dios tienes ya una creatinina mucho mejor, de 1 y pico, el valor que nos comentaste, y ojalá se mantenga así, te tienes que cuidar. Con respecto al dolor, ese es uno de los mitos que tenemos. ¿Dónde es el dolor, doctor? Él dice que el dolor es derecho, o sea, debe ser región lumbar derecho, y ese es uno de los mitos precisamente que quiero aclarar un poquito. La mayoría de causas de dolor lumbar no es por los riñones. La mayoría de causas de dolor lumbar es por problemas musculares, problemas de los huesos, pero los dolores renales no son la principal causa, y el dolor renal es un dolor que tiene algunas características importantes. Casi siempre cuando es dolor de un solo lado, la causa que lo produce es un cólico por un cálculo, y el dolor de un cálculo, créanme que es un dolor bastante severo. Pero nosotros tenemos ese concepto y ese mito de que me duelen los riñones. No, la mayoría de veces los riñones no duelen. Hay algunas entidades que sí duelen, pero el dolor es completamente diferente. Ese dolor que es crónico, que viene y que va y que lleva varios días, sí toca buscarlo y buscarle otras causas y buscar a ver qué está pasando. Bueno, y también hay que completar la pregunta porque fue muy puntual. También esto hace alusión a Adriana, y es que él decía, ¿será que también algo anda mal en mi alimentación? Entonces aprovechemos y le respondemos con esa recomendación, Adriana. Sí, Juan de Dios, es importante que tú tengas asesoría nutricional y que tengas un control con tu alimentación. La proteína no la puedes suspender, no puedes dejar de comerte tu proteína, pero la nutricionista debe decirte qué cantidad y cómo vas a distribuir los alimentos durante el día para que aprendas cuánta proteína te debes comer, cómo la debes respaldar para que esa proteína no te acabe el músculo y, adicional a eso, no te esté llenando de toxinas. O sea, la dieta es el pilar fundamental y debe ser asesorada. Bueno, Adriana, pero aquí hay que complementarle algo entonces precisamente a Juan de Dios y a todos los televidentes en esta primera parte que estamos explicando todo tan puntual. Sí. Y es, entonces, la proteína, ¿cómo es que nos afecta esos niveles de creatinina? ¿Cuál es la relación entre esas dos cosas? Sí, cuando yo consumo muchísima proteína, lo que
que pasa es que yo me lleno de toxinas porque mi riñón no está funcionando al 100%. Y mientras más toxinas tenga, pues más voy a sobrecargar mi riñón y más se va a subir la creatinina y más se va a dañar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Enseñarle la cantidad exacta que requiere para estar muy bien nutrido, para que su músculo no se acabe, pero que tampoco tenga tantas toxinas que el riñón se siga deteriorando. Sí, Estamos hablando de la enfermedad renal crónica. Estamos parihueleando de salud, estamos parihueleando con vos y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Parihueleando con Vos. Y seguimos parihueleando con vos y hoy parihueleamos de salud, lo hacemos sobre la enfermedad renal crónica. Tenemos como invitados al médico internista y nefrólogo Jorge Eduardo Rico y nos acompaña también la nutricionista y dietista Adriana Hoyos. Y ustedes recuerden que nos pueden llamar a la línea telefónica 268-6033. Natalia, pero el simple hecho de llamar y tener estos especialistas es algo muy positivo y es algo, una ganancia muy grande, pero ¿qué más van a obtener esos televidentes que llamen? Tenemos un regalo hoy de 2 boletas para que entren a Colombia Moda mañana, pasado mañana y el jueves. Podrían entrar uno de los días. ¿A dónde? Solamente a la parte del consumidor final. Recordemos que se abren las puertas para el consumidor final en este Colombia Moda 2019. Es decir, usted puede entrar a la parte de Colombia Moda Digital y a la parte del Concept Market. Entonces, las personas que llamen nos cuentan si quieren ir a Colombia Moda. O sea que doña Rosa Carvajal, que nos está llamando desde Itagüí, si quiere que diga de una vez. Claro que sí. Así va a ser. Parihueleando con vos, muy buenas tardes. Nos llama por la línea 268-6033. Doña Rosa, ¿cómo le ha ido? Muy buenas tardes, pues muy bien, gracias a Dios y a ustedes. A nosotros muy bien, aprendiendo mucho y creo que ustedes también. Esa es la idea aquí en Parihueleando con vos. Sí, un programa muy interesante. Qué bueno, doña Rosa. Oiga, ¿y usted qué está tomando? ¿Tinto, aguapanelita, cafecito? ¿Qué está tomando? Con este calor, agüita. Bueno, entonces nosotros la vamos a acompañar con tinto. Le voy a pedir el favor que me deje, le sirvo el cafecito a nuestros invitados mientras usted pregunta. ¿Le parece? Claro que sí. Bueno, señora, aproveche entonces para que pregunte, por favor. Bueno, mi pregunta es la siguiente, doctor, el nefrólogo. Hola, ¿cómo estás? Yo tengo un señor, mi papá, tiene 90 años. La creatinina, la última vez que se la revisaron, estaba en 2.7. Él ya viene con un problema crónico de cardiología, porque él tiene también un problema cardíaco. Entonces el nefrólogo, ¿qué fue lo que me dijo? A él ya tiene restricción de líquidos y ahí es donde me preocupa con lo que ustedes estaban contando acerca de la cantidad de agua que una persona con problemas renales debe consumir. Mi pregunta es la siguiente: en sí, para una persona que tiene la cardiopatía, ¿cuánta cantidad de agua debe consumir? Porque él tiene restricción, me dijeron que de 1.5 litros de agua en todo lo que él consume. Entonces yo digo, bueno, ¿eso le afecta o no le afecta a los riñones? Bueno, Esa es mi pregunta. ¿Y cómo debo de ser? O sea, si le puedo aumentar un poquito el agua o no se la puedo aumentar. Bueno, señora Por doña el Rosa. problema cardíaco. Muchas gracias y espero pues que esto nos ayude a las personas mayores. Con seguridad que le va a ayudar. A usted muchas gracias. Y este cafecito es por usted, doña Rosa. Un abrazo muy fuerte para usted y para su familia. Entonces vamos, en primer lugar, ya mencioné otra palabra. Empecemos por ahí. Muy buena También pregunta. dijo una cardiopatía. Rosa, ¿cómo estás? Buenas tardes. Excelente tu pregunta. Creo que te nos adelantaste y veo que ella hace buena gestión de riesgo. Está muy pendiente de cómo está su familiar. Mira, y te cuento, casi todas las condiciones por las cuales los pacientes tienen daño renal o asociadas, lo ideal es que el paciente tenga una buena ingesta de líquidos. De las poquitas indicaciones cuando uno tiene un daño renal y le toca restringir los líquidos es precisamente algunas cardiopatías. ¿Qué es cardiopatía?
cardiopatía es enfermedades del corazón. Hay algunas enfermedades del corazón en que el corazón está dilatado, está grande y eso se llama falla del corazón. Cuando el corazón funciona menos o está deprimido su funcionamiento o tiene un término que me imagino que has escuchado, fracción de eyección menor de 40-45%, lo ideal es hacer una restricción de los líquidos más por el problema del corazón. Ese es un punto que nos toca hacerlo más por el problema del corazón y nos toca jugárnoslas la parte renal con otras variables. Ahí es donde juega un papel muy importante la parte nutricional. Pero tienes toda la razón. Sigue las recomendaciones de tu cardiólogo porque está muy bien enfocado y esa sí debe ser el manejo. Y como siempre lo decimos acá en Parihueliando con Vos y sobre todo cuando parihueliamos de salud, aquí hablamos de una enfermedad y de pronto nos detenemos en esa enfermedad, pero si usted tiene otras enfermedades y siempre recuerde que nuestras recomendaciones son generales, que usted siempre debe estar trabajando con su médico de cabecera. Ahorita la doctora Adriana nos estaba hablando sobre las proteínas y usted, doctor Jorge, quería añadir algo. Cuéntenos cuál es la importancia de balancear muy bien las proteínas. Es muy importante las proteínas porque está demostrado que entre más daño renal tengamos, hay que hacer más restricción de proteínas. Hay unas tablas y unas recomendaciones basadas en estudios internacionales, en guías, y es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Y por qué es importante? Porque la dieta, que es una dieta que a veces no es fácil de hacer, y sobre todo con las proteínas por las costumbres. A nosotros nos gusta comer carne, frijoles, leche, y a veces uno tiene que restringir algo de eso. Pero ¿qué pasa con la enfermedad renal? Si uno no hace una dieta adecuada y de pronto la dieta uno restringe muchas más proteínas, el paciente se desnutre. Pero si uno no restringe tantas proteínas, se le dañan los riñones. Entonces tenemos que hacer una dieta muy precisa y tener en cuenta las recomendaciones de nuestro pueblo, de nuestra idiosincrasia. Hay que tratar de jugar con esas variables. Venga, pero yo no quisiera dejar pasar la oportunidad, aunque estamos hablando de las proteínas, también para complementarle un poquito, aunque usted lo dijo, insistimos, hay que ser muy responsables porque cada caso es diferente, pero para preguntarle algo relacionado a Adriana, cuando hay una relación entre la cardiopatía y también una enfermedad renal, en este caso, hay unas restricciones de alimentación, pero entonces uno cómo puede suplir algo que sea general, que no sea de pronto comprometedor. Ajá. Y que uno pueda decir, no, es que no pueden pasar tanta sed, que lo puedan suministrar de alguna manera el poco líquido al que pueden recurrir. Bueno, uno lo que siempre les enseña es que traten de fraccionar muchísimo los líquidos, ¿cierto? Entonces uno no les dice como con los otros que la taza, el pocillo, sino que uno usa las medidas más pequeñas. Entonces si yo tengo 1500, yo le puedo dar 15 vasitos de a 100 centímetros. Entonces mi paciente siempre va a estar tomando algo. Hidratado. Y está hidratado, no siente que todos se lo están diciendo no, y uno juega con eso, uno le enseña a la familia a jugar las cantidades, cómo las mide, cómo le enseña al paciente, por ejemplo, hay un chicle que es el Trident, perdón la marca, pero esos chicles no tienen azúcar y cuando tiene el chicle en la boca uno produce saliva, entonces el paciente siente menos ansiedad de estar pidiendo líquido y líquido, ellos se vuelven muy ansiosos y en realidad muchas veces tienen sed. Y una cosita, Andrés, una cosita muy importante, no todas las cardiopatías se le restringen líquidos, eso es muy importante, por eso como decía Natalia, como decía Andrés, casos puntuales, es muy importante que sigan las instrucciones de su médico, que muy seguramente lo está haciendo con todo el amor para tratar de que esté bien. Algunas cardiopatías, cuando el corazón está deprimido y el bombeo del corazón está afectado, es que uno puede restringir los líquidos. Yo le voy a proponer, hay varios daños renales. Primero no los enumera y luego nos vamos uno por uno, vamos revisando uno por uno y usted nos cuenta qué se debe hacer nutricionalmente. ¿Les Listo. parece? Bueno, entonces, en general, ¿cuáles son los daños renales? En general uno divide los daños renales en dos grandes grupos. Dos grandes grupos si hablamos de daño renal basado en insuficiencia. Insuficiencia es que se afecta globalmente la función del riñón. Entonces uno puede tener un daño renal agudo, que nosotros conocemos como insuficiencia, o un término más médico, lesión renal aguda o insuficiencia renal aguda. Esta es la que ocurre súbitamente, abruptamente, que se dañan los riñones de una manera rápida, que muchas veces hay que hacer tratamiento con diálisis, pero muchos pacientes
quizás más de la mitad de los pacientes, si uno trata la causa, se pueden recuperar. Pero existe otro grupo grande que es el daño renal crónico o la insuficiencia renal crónica, donde los riñones se van dañando lentamente, hasta que llegan a un punto en que el funcionamiento ya es demasiado bajo, que toca recurrir a tratamientos como diálisis, pero ya sea una diálisis permanente o el trasplante renal. Son como los dos grupos grandes de insuficiencia renal. Hay otras enfermedades renales, están los cálculos renales, están enfermedades cuando uno bota mucha proteína que se llama síndrome nefrótico, infecciones urinarias, pero si hablamos de daño específico renal, en donde la función renal se baja, son esos dos grupos de pacientes. 268-6033, hoy estamos parihueleando de salud sobre la enfermedad renal crónica, aunque ya saben, nos podemos extender un poquito, ampliar todo lo relacionado con nuestros riñones y también esa influencia de nuestra alimentación para estas enfermedades. Y a eso vamos. Entonces, por ejemplo, en las enfermedades, como estamos diferenciando esos dos grupos, dependiendo de las insuficiencias, cuando son agudas y cuando son crónicas, ¿la alimentación tiene que ver de maneras diferentes en ambos casos o no es? Sí, cuando el paciente tiene una insuficiencia renal aguda, lo normal es que esté hospitalizado, ¿cierto? Porque son pacientes que en su mayoría dejan de eliminar, o sea, hacen una cosa que llaman uria, no eliminan. El nefrólogo tiene que llegar en ese momento y muchos requieren diálisis, 2 o 3 diálisis, no es más, pero mientras salen tienen que hacerlo. Y la alimentación se modifica, pero es en el momento agudo. Ahora, después, ¿qué queda? Entonces, si el paciente sale muy bien, uno empieza a enseñarle que coma sanamente, pero si queda con alguna restricción porque la creatinina no volvió a su estado normal o porque es un paciente que tiene otra patología agregada, el diabético, el hipertenso, todas esas enfermedades dañan de por sí el riñón y muchas veces desencadenan alguna falla aguda, pero ya cuando mejoran vemos que quedaron con algo ya de daño o porque venían con el daño y todavía no lo habían detectado o no lo están manejando. Nuestra línea telefónica es 268-6033 para que ustedes aprovechen a nuestros invitados. Y en este momento tenemos una llamada desde Campo Valdés. Dora Otálvaro, muy buenas tardes, parihueleando con vos. Dora, creo que tiene el televisor con todo el volumen, entonces le pedimos el favor que le baje todo el volumen al televisor. Sí, señora, muchas gracias. Adelante. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Hola, ¿y tú? ¿cómo estás? Hola. Dora. Muy bien, ya le mermé todo. Perfecto, adelante. Muy Dora. juiciosa. Tranquilita, tranquilita. Me encanta el programa, me encanta el tema que están tratando, porque la verdad estoy sufriendo mucho de dolor total. Sí. Entonces yo fui a urgencias inmediatamente del dolor, siempre el lado izquierdo, me hicieron la ecografía y que bueno, que la respuesta de allá era que era más grande que la uretra supuestamente, que medía 6 milímetros y que tenía un cálculo. Después me hicieron una tomografía y en la tomografía salió es que una hernia. Entonces en la EPS me devolvieron del dolor bien horrible y me dijeron que no tenía nada. Entonces la ecografía supuestamente no fue nada entonces, sabiendo que está el cálculo y mide 6 milímetros, que porque en la tomografía no salió. Y el de sangre me salió elevado, entonces me dijeron que no, que solamente me podían calmar el dolor y yo hago sin inyectarme diclofenaco y iosina, y hago sin no tomar medicamento porque no aguanto el dolor, entonces yo no sé qué más hacer y estoy tomando. Y entonces el de una doctora en urgencias me dijo, no, te tienes que quedar hospitalizada. Me quedé hospitalizada 4 días, pero solamente del dolor y con tramadol. Y me dijo que tenía cálculos en el derecho y en el izquierdo. Y llegó otro especialista a decirme, no tienes, vamos a hacer una radiografía. O sea, la radiografía que tiene que ver con una ecografía y con una tomografía. Ya sí es que una radiografía. Y yo me estoy muriendo del dolor, o sea, yo no puedo el dolor. Y solamente puedo ir a urgencias, supuestamente para el calmar del dolor. Entonces era para saber qué hacían. Claro que sí, Dora. Muchísimas gracias por parihuelear con nosotros. Nos vamos a ir para un corte de mensajes institucionales, pero ya le vamos a contestar, ya el doctor le va a dar respuesta a su pregunta. Muchísimas gracias por parihuelear con nosotros. Ya volvemos a Parihueleando con vos. Estás viendo Parihueleando con vos. Seguimos parihueleando con vos.
Hoy parihueliamos de salud, lo hacemos sobre enfermedades, sobre la enfermedad renal crónica y otros daños renales. Esto se los decimos porque hay que aprovechar a nuestros invitados. Un médico internista y nefrólogo, Jorge Eduardo Rico, y una nutricionista y dietista, Adriana Hoyos. Y recuerden, esta es una oportunidad para que ustedes los llamen y les pregunten. Muy fácil, marcan 268-6033. Marcan y además de eso tenemos una invitación para que aprovechen esas personas que nos llaman, Natalia. Recordemos las personas que quieren ir a Colombia Moda 2019 en Plaza Mayor. Hoy les estamos dando boletas, ¿para qué? Para el consumidor final. Usted tendrá acceso entonces a Colombia Moda Digital y también al Concept Market. Sí, señora Natalia, y hay que retomar la llamada que tuvimos antes de los mensajes institucionales. Nos llamó la señora Dora Otálvaro desde Campo Valdés. Resulta que ella nos estuvo hablando de un dolor muy fuerte. Ella ha pasado las duras y las maduras porque inicialmente le hicieron una ecografía y le apareció efectivamente un cálculo de 6 milímetros, un cálculo en el riñón. Y después le hicieron una tomografía y le dijeron, no, en la tomografía no aparece nada, entonces simplemente le vamos a tratar el dolor, no hay nada que hacer, pues definitivamente ahí no hay un diagnóstico. Entonces ella se siente absolutamente angustiada y sobre todo sigue padeciendo el dolor. Aquí hay que desglosar todo. En primer lugar, ¿por qué puede aparecer en una ecografía un cálculo? ¿Qué es una tomografía y qué diferencia hay entre estos dos exámenes como para uno establecer? No, es que aquí tendría que salir todo lo que tuviera y no salió. Y 3, ¿qué puede hacer ella en este caso que no le están atendiendo con el sistema de salud? Dora, buenas tardes. Bueno, te comento que por lo que nos has contado, por lo que decía aquí Andrés, algo debe de tener. O sea, uno tiene que partir de la premisa médica, que esa es una de las primeras cosas que uno aprende y debe mantener toda la vida, que si tú tienes dolor hay que creerte y debes de tener alguna causa que te ocasione el dolor. Por la sintomatología que refieres, probablemente sí puedes tener un dolor o un cólico renal, por lo que me estás diciendo, un dolor fuerte de un solo lado, y cuando uno estudia los exámenes, uno mira los exámenes, uno puede recurrir a todos los exámenes. Si uno mira la ecografía, el TAC y la radiografía, de los 3 exámenes el que mejor tiene rendimiento es la tomografía. La tomografía específicamente se llama Urotac. Urotac es el que más tiene rendimiento de los 3 exámenes para ver si el cálculo, si es un cálculo o no. La recomendación que yo te daría es que hay que consultar nuevamente porque me preocupa el uso de analgésicos, que yo sé que tú estás con dolor y que el dolor es fuerte y que debes de tomar algo para el dolor, pero muchas veces el diclofenaco y este grupo de medicamentos en la parte renal pueden ocasionar algún daño. Entonces, de verdad, de corazón, y yo sé cómo estamos con el sistema de salud, insiste para que te vuelvan a ver, puedes recurrir de pronto a otro tipo de vías jurídicas para que te vean, pero porque yo sé cómo está el sistema de salud, pero la idea es que hay que buscarte la causa del dolor, porque debes tener algo. Nuestra línea telefónica es 268-6033 y ahora nos vamos para Sabaneta con Guillermo Mejía. Guillermo, muy buenas tardes, parihueliando con vos. Muy buenas tardes. Los felicito por el programa. Muchas gracias. Guillermo, adelante. Yo sufro de cálculos renales. Sí. A mí, yo fui operado, a mí me sacaron un cálculo del urete. Sí. Incluso tuve por 3 meses ese cólico. Y lo último que me hicieron fue una urografía excretora. Y sin embargo yo sigo con cálculos. Yo quisiera preguntarle al doctor qué puede hacer uno para que esos cálculos le salgan. Don Guillermo, muchísimas gracias por parihueliar con nosotros, porque hay un mito, ahorita lo pregunté detrás de cámaras, y es uno que hace tomar cerveza, no sé por qué lo escuché algún día, me dijeron, ni riesgos, eso no es así. Entonces, doctor, ¿qué es lo que de verdad se puede hacer? Guillermo, ¿cómo estás? Mira, para los cálculos hay 2 premisas muy importantes. Los cálculos renales los ven 2 especialistas, los urólogos y los nefrólogos. Cuando uno tiene cálculos renales y ya están presentes y te ocasionan sintomatología, ahí es muy importante la intervención del urólogo. Y el cálculo tiene muchos tratamientos, desde medicamentos para que uno los expulse hasta tratamientos no invasivos o tratamientos invasivos, inclusive cirugías para poder sacar los cálculos.
Pero láser también, doctor, se puede hacer láser. Está litotricia, que está láser, está unos procedimientos que son percutáneos que hace radiólogos intervencionistas y está ya también la cirugía de extracción de cálculos. Hay una variedad que ¿quién define eso? El urólogo, dependiendo de dónde esté el cálculo, el tamaño y la localización. Pero uno no se puede quedar con tratar el cálculo, hay que buscar por qué la persona tiene cálculos. Y ahí es donde juega un papel muy importante el nefrólogo, porque hay varias causas por la que las personas tienen cálculos. Hay que mirar cómo está la parte del calcio en la persona, cómo está la parte del fósforo, cómo está el ácido úrico, cómo está el oxalato, y ahí es donde es muy importante saber la causa del cálculo, tratarla, y uno de los pilares fundamentales es la dieta. Sí, señor. Entonces, sí, exactamente. ¿Qué alimentos o qué es lo que pasa en nuestro organismo cuando estamos de pronto procesando algunos de esos alimentos para que se conformen esos cálculos renales? Explíquenos, ya sabe, de coquito, porque las dos últimas llamadas han sido referentes a eso. ¿Cómo se forman esos cálculos? Bueno, importante, el cuerpo tiene predisposición para hacer algún tipo de cálculo, entonces cuando los cálculos los retiran o los extraen o la persona los expulsan, siempre se les pide, por ejemplo, que eliminen sobre la gasita o algo para coger el cálculo, porque eso lo estudian y van a saber de qué es. Entonces, si es de calcio, ¿cómo vamos a manejar la nutricionista del calcio? Si es de ácido úrico, ¿cómo vamos a manejar el ácido úrico? O sea, cada mineral que tiene ese cálculo, con la dieta lo vamos a manipular. Un paréntesis, ahora, dijo la palabra, un mineral. Es decir, todos los cálculos tienen un mineral diferente, dependiendo del caso, es con un mineral. Un mineral. El ácido úrico, el calcio, el fósforo, o sea, siempre tienen algún componente. Entonces uno les enseña cuál es el mineral que van a controlar y es fundamental en ellos. Ahí sí, 2 litros es muy poquito de agua. Y ahí para arriba. Entonces uno siempre les pide que se tomen 3 o 4 litros. O sea, ellos deben eliminar y eliminar porque barren frecuentemente todas esas sales que uno al consumir van al riñón. Entonces, si yo las estoy barriendo, nunca voy a formar la piedra o voy a disminuir el riesgo de formar el cálculo. Pero venga, Adriana, entonces sí está directamente relacionado, es decir, son diferentes minerales. Estamos hablando, si es calcio, es que consume mucho calcio, si es otro, perdóneme, soy ignorante en el tema, con cada uno es que consume mucho en la alimentación. O puede ser que consuma muchísimo o que tenga una alteración metabólica que no deje que el cuerpo funcione bien con ese mineral. Pueden ser las dos cosas. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener unos cálculos de ácido úrico y es que como muchos alimentos fuentes de una cosa que llaman purinas y proteínas, o que yo tengo una alteración en mi metabolismo para que ese ácido úrico funcione de manera correcta. ¿Dónde está y la purina, Adriana? ¿La purina dónde se encuentra? Entonces está principalmente en la carne de res y de cerdo, principalmente la de cerdo, pero hay muchos mitos con eso porque generalmente esos son los que quitan, pero por ejemplo el frijol, la lenteja, el garbanzo, las bebidas de color oscuro, las salsas negras, las de color negro, los cubos de sopa, las sopas de sobre, los enlatados, o sea, todo lo que tiene muchísimo químico sube muchísimo el ácido úrico. Entonces yo me consumo esos alimentos y el ácido úrico se sube y formo la piedra. Si es de ácido úrico, tóxicos. Por eso. Doctora, una cosa importante con la causa de los cálculos. Si solamente fuera un problema de la parte de nutrición, muchos tuvieran cálculos. No, casi siempre hay que buscar algún problema en el riñón también. El riñón tiene unas estructuras que son los túbulos renales, que son los que se encargan de sacar o meter o botar o eliminar todos estos minerales. A veces hay problemas en el desarrollo de esos túbulos renales y hay personas inclusive que no consumen mucho calcio, pero el riñón tiene problemas para botarlo o se acumula en el riñón. Lo mismo con el ácido úrico. Entonces, por eso es fundamental el apoyo del especialista para que indague y busque si hay algún problema de la parte renal. Es importante, no todos los pacientes que tienen problemas de cálculos de calcio hay que restringirle la leche. Hay unos que no, porque es un problema renal. Entonces, hay medicamentos que pueden mejorar esa parte renal. Y todos estos problemas renales le dan a las personas adultos mayores o a los niños, o eso, ¿cómo es la prevalencia? No, el problema de las enfermedades renales es que le da a cualquiera. Le da desde niño hasta el abuelito mayor, le da a hombres, le da a mujeres. De hecho, si te hablo, por ejemplo, de estadísticas, específicamente a la enfermedad renal crónica, 1 de cada 10 pacientes en el mundo la padecen. 1 de cada 10 pacientes en Colombia la padecen.
Y si son mayores de 65 años de edad, pueden ser 1 de cada 5 pacientes pueden padecer. Y lo grave es que mucha gente que aquí mismo en Colombia la padecen, pueden que no sepan que la tienen porque no da a veces síntomas. Bueno, y antes de irnos a unos mensajes institucionales hay que aprovechar la línea telefónica 268-6033, porque por ahí nos está llamando Blanca Cano desde Manrique. Muy buenas tardes, Parihueliando con vos, Blanca. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo le ha ido? ¿Usted cómo ha estado? Bien, gracias a Dios. Ah, bueno, ¿aprendiendo bastante sobre ese tema o no? Sí, claro, yo los llamo mucho a ustedes. Yo era para hacer una preguntita. Por supuesto, es que tengo una nieta, en este momento tiene 12 años, pero ella cuando tenía 3 añitos le hicieron tratamiento para los riñones con bicarbonato. El nefrólogo le mandó ese tratamiento por 3 años. Entonces yo es para saber si de pronto a ella le volvería a repetir eso, porque le hicieron el tratamiento y se lo quitaron, que porque ya estaba pues sanita, pero a veces se preocupa uno porque una niña muy pequeña, ahora en este momento tiene 12 años. Y esa es la pregunta. Muchísimas gracias. Doña Blanca, muchas gracias para usted. Siga llamando siempre. Un saludo muy especial, no solamente para usted, para los vecinos de Manrique, sino también para su nieta. Ojalá le puedan resolver esa inquietud. Pero usted ya sabe, si ve Parihueliando, que a nosotros no nos gusta responder de afán. Por eso espérese un momentico, que nos vamos a ir a unos mensajes institucionales. Que ustedes no se muevan de sus televisores, que ya seguimos aquí, Parihueliando con vos. Estás viendo Parihueliando con vos. Querido usuario de lo que sea, la fila se hizo para que el que llegue primero esté de primero y el que llegue de segundo quede de segundo y así sucesivamente. Por favor, no se pase de vivo. Si ve una fila, respétela. No trate de llegar de primero para que lo atiendan de primero sabiendo que quedó de último. Hey, entre todos podemos mejorar la situación de una cosa tan sencilla como una fila. Telemedellín, yo veo Telemedellín, yo veo Telemedellín. La línea Amiga Saludable de la Secretaría de Salud de Medellín es un servicio gratuito donde se puede escuchar, brindar acompañamiento, asesoría y orientación en temas de salud de manera telefónica, además de informar sobre la prestación de los servicios de salud. Este miércoles sabremos si está funcionando, cuáles son sus limitaciones y sus potencialidades. Miércoles 24 de julio, de 9 a 12 del día por Telemedellín. Convoca el Consejo de Medellín. Te invitamos a Mascotas al Parque, un espacio ideal para toda la familia. Y en julio llega con horario extendido. Te esperamos el sábado 27 de julio, entre las 9 de la mañana y las 4 de la tarde, para que disfrutes de servicios veterinarios y muchas sorpresas, para darle la bienvenida a la Feria de las Flores. Además, apóyanos con tu aporte de concentrado en la Donatón Telemedellín. Visítanos en el canal Parque Telemedellín. Ingreso gratuito. Invita Alcaldía de Medellín. Alcaldía de Medellín. Cuenta con vos. Estás viendo Parihueliando con vos. Y continuamos parihueliando con vos y estamos hablando de la enfermedad renal crónica. Y antes del corte a los mensajes institucionales, doña Blanca Cano, quien nos ha llamado varias veces, preguntaba, bueno, tengo a alguien en la casa, ahora tiene 12 años, pero cuando era chiquita tenía un tratamiento, el cual era con bicarbonato de sodio, ¿por qué no se le da ahora? Hay que volvérselo a dar. El doctor ya nos responde y el doctor es Jorge Eduardo Rico, médico internista nefrólogo, y también nos acompaña hoy Adriana Hoyos, nutricionista, dietista. Doctor, respondámosle a doña Blanca. Blanca, buenas tardes. Muy seguramente lo que tenía la nena era una enfermedad que se llama acidosis tubular renal, en donde los túbulos de riñones están inmaduros y no pueden metabolizar o no pueden controlar bien los ácidos de la sangre. Entonces, por eso el tratamiento para la gran mayoría de estos tipos de enfermedades es el bicarbonato. Cuando la persona crece, por lo general, ya los túbulos se van madurando y muchas de estas personas ya cuando crecen van a estar bien y no van a necesitar ningún tratamiento adicional.
Bueno, tenemos en este momento llamada telefónica, nos llama desde Bogotá, Javier Garzón. Javier, muy buenas tardes, Parihueliando con Vos. Javier. Sí, muy buenas tardes. ¿Cómo le ha ido? En primer Hola. lugar, qué rico que nos llame desde Bogotá. Los saludamos con mucho cariño a usted y a todos los bogotanos que ven Parihueliando con Vos. Bueno, muchas gracias. Mi pregunta es la siguiente. Sí, señor, lo escuchamos. Mi padre es paciente renal hace 3 años. Ya afortunadamente pues ya tuvimos el riñón hace 6 meses. La pregunta es, resulta que él está pues ya en el tratamiento de la unidad de trasplante, pero desde 6 meses para acá él está teniendo una falla a nivel del pulmón. Sí, señor. Desde allá, desde Medellín, me están pues con unos medicamentos que se llaman tacrolimus, que son unos inmunosupresores. La pregunta es, ¿esos medicamentos será que están afectando algo del pulmón? Y la segunda pregunta es, ¿a qué se debe que se le suba tanto la creatinina? Muchas gracias por la respuesta. Don Javier, a usted muchas gracias y ojalá puedan solucionar esta situación y que el médico le pueda servir con su respuesta. Hola Javier, ¿cómo estás? Primero que todo, pues estás en buenas manos, estás en Medellín. Efectivamente tu papá es trasplantado renal. Uno cuando hace un trasplante tiene que dar medicamentos inmunosupresores, pero cuando tiene alguna falencia, alguna afectación renal, hay que buscar las causas. Dentro de las causas, primero son las causas infecciosas y hay otras causas, y algunos medicamentos también pueden ocasionar afectación a nivel pulmonar. Yo creo que lo importante es, y si se sube la creatinina también hay que mirar a ver que dentro del contexto que me estás hablando no vaya a ver que de pronto hay algún rechazo, que me imagino que ya en las buenas manos que está ya te habrán comentado eso. Lo importante es confiar en los médicos y hacer todas las recomendaciones y tratamientos que ellos te digan. Adriana Hoyos y Jorge Rico desarrollaron una aplicación. ¿Por qué? Porque encontraban muchas falencias en el sistema de salud. Con esta aplicación ellos nos va a contar por qué la desarrollaron y qué vamos a encontrar en ellas, cuál es la ayuda que pueden tener los pacientes. Incluso si no somos pacientes y estamos aliviados, también podemos revisar a ver cómo estamos. Doctor, explíquenos primero que todo por qué la desarrollaron. Natalia, gracias, y Andrés por la oportunidad. Nosotros hemos encontrado desde hace un par de años con mi señora, que también es una de las fundadoras de Renal B, la doctora María Jimena Cardona, hemos encontrado algunas cosas que pasan con los pacientes renales. Uno, que la enfermedad renal es muy frecuente. Dos, que es una enfermedad silenciosa. Muchas veces cuando la enfermedad se manifiesta ya está muy avanzada, y entonces si la enfermedad, como otras enfermedades, se manifestaran de entrada, uno las diagnosticará más rápidamente. Tercero, que una de las cosas más importantes de la enfermedad renal es la parte nutricional, y con la parte nutricional, que es importante para el impacto y que la enfermedad no progrese, también encontramos dificultades que ahorita Adriana nos las complementa. Entonces nosotros nos reunimos, un grupo multidisciplinario, participamos 2 nefrólogos, participó nuestra amiga Adriana Hoyos, que no es por alabarla, pero es una de las nutricionistas renales más abanderadas en el país, y fue una de las líderes de un programa de nefroprotección de una EPS muy importante aquí de la ciudad, y nos reunimos con 2 ingenieros especialistas en innovación y en software. Y empezamos a preguntarnos qué podemos desarrollar para impactar en eso, impactar en diagnosticar temprano la enfermedad e impactar sobre todo en la parte nutricional. Entonces nos reunimos hace 3 años, empezamos a trabajar, tuvimos asesoría durante los 3 años del grupo Colciencias, de un grupo de emprendimiento de conciencia, y desarrollamos nuestro sueño, nuestro emprendimiento, que se llama Renal B. Entonces Renal B es una herramienta digital personal, básicamente para el cuidado renal, nutricional e integral de todos los pacientes que tienen daño renal, que son bastantes. Pero entonces, un momentico, resulta que los televidentes de Parihueliando con Vos necesitan ese paso a paso para saber, entonces, qué es una aplicación, simplemente que ustedes puedan descargar esas formas, esa tecnología, esos programas que hay con esos fines muy puntuales. ¿Eso lo hacen dónde? ¿En el celular? ¿En cualquier tableta? No, en el celular. Eso, la idea de Renal B es que tengamos a la mano un asistente personal, o sea, que yo lleve mi celular, igual que chateamos, lo tengamos para manejar la parte nutricional. Como es el pilar y es importante yo saber qué me estoy comiendo, la aplicación te permite ir introduciendo los alimentos y él te va diciendo cómo vas en el día.
y te da sugerencias de menús, o cuando vas a un restaurante o estás saliendo fuera de la ciudad o del país, tú le puedes preguntar por determinada preparación y la aplicación te va a decir qué tiene, cómo se hace, qué te aporta y si la puedes o no consumir, porque de acuerdo a tus exámenes que le vas a ir introduciendo a la aplicación, mientras más información le des a la aplicación, más exacta va a ser y te va a ir acompañando. Entonces, yo tengo la nutricionista y me programa mi plan de alimentación. Desafortunadamente, por nuestra salud, la nutricionista tiene en promedio 20 a 30 minutos para un plan de alimentación, que es muy complicado, que todos son diferentes, que yo puedo tener 10 pacientes renales en el mismo estadio, pero todos necesitan un plan distinto. Adriana, pero así muy rápidamente, por favor, para que no nos quedemos con la duda. Ok. ¿Qué información necesita una persona que quiere manejar la app? Bueno. Entonces, además porque estamos hablando Exacto. con la relación con las fallas renales, ¿cierto? Exacto, entonces lo básico es como cuando llegan del médico, cómo te llamas, el peso, la talla de que sufres, y lo que sigue es al menos una creatinina, que era lo que nos hablaba el doctor Rico. La creatinina es la que me dice cómo está el riñón. Eso es lo mínimo que te pide la aplicación para ella poder saber cómo está ese riñón y qué necesidades tiene. Ahora, mientras más exámenes tú le metas, pues la aplicación va a ser mucho más exacta. Sí. Usted nos hablaba de la importancia de esclarecer que esto es hecho y avalado por Colciencias, que hay unos médicos de verdad detrás de esas respuestas. Entonces, cuéntenos y denos confianza en la aplicación. Gracias por la pregunta. Nosotros, cuando desarrollamos este proyecto, duramos más de 3 meses revisando todas las aplicaciones y herramientas que habían de nutrición y las que habían de la parte renal. Y decidimos unirnos en el equipo y desarrollar. ¿Qué cosas son importantes? Lo que decía Adriana, entre más datos uno le meta, más precisa va a ser la dieta. Si yo meto que sufro del azúcar, va a ser una dieta también adaptada porque es un paciente diabético. Si pongo que tengo el ácido úrico alto, también le afecta el ácido úrico. El potasio, para las personas que me están escuchando, el potasio en los pacientes renales muchas veces se le sube. Y la aplicación es tan inteligente que entre más uno meta, más exacto le va a dar los datos. Y es muy importante aclarar, la aplicación tiene más de 600 menús y alimentos, y lo importante es que es desarrollada en Colombia, y ustedes pueden meterse, busquen una carimañola, busquen una arepa de huevo, busquen una changua, busquen platos de nosotros, para que la persona renal, donde la dieta es difícil, pueda hacer la dieta basado también en sus gustos y sus preferencias, teniendo en cuenta a él como persona individual. Tiene más beneficios, porque después decidimos, hombre, hagamos una herramienta completa. Uno mete los exámenes, mete las citas médicas para que la herramienta le recuerde, mete los medicamentos para que la herramienta le recuerde, mete el ejercicio que uno hace normalmente, entre otras variables que tiene. Y una cosa que pensamos que es muy importante, como la mayoría de nuestros pacientes son mayores de edad, y dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Porque la mayoría son abuelitos, no manejan la herramienta. Nosotros decidimos en el estudio piloto que hicimos para la aplicación que tuviera cuidadores la herramienta. ¿Cómo así que tuviera cuidadores la herramienta? Rápidamente, doctor. Cuando uno mete la herramienta, uno tiene derecho a 2 cuidadores, porque siempre los abuelitos van con el sobrino, con el primo, que manejan la tecnología. Entonces, para que se puedan manejar y meter. Muy bien, entonces, muchísimas gracias, doctor Jorge Eduardo Rico, médico internista. Yo creo que tenemos un segundo para que usted dé una conclusión y se despida hoy de Parihueliando con Vos. No, la conclusión es que gracias a ustedes por la invitación y por permitir estos espacios, que el único objetivo son nuestros pacientes. Adriana, y así de rapidito también, por favor, para que se despida de los televidentes. Que recuerden que Renal B es un asistente que les va a servir para que todos los días puedan cuidarse. Bueno, y a ustedes les agradecemos su audiencia en Parihueliando con Vos, pero les damos la buena nueva. Martes, miércoles y jueves tendremos especiales sobre Colombia Moda 2019. Yo veo Colombia Moda, yo veo Telemedellín.